en el que su amor, su estima, su compañía se hacen gratas el uno al otro. Y quieren reafirmar eso delante de la presencia de Dios. ¿Cómo? No viviendo fuera del mandato divino, es decir, vivir en santo matrimonio. Pero para llegar a ese matrimonio tuvo que haber pasado una propuesta o un compromiso. ¿Recuerdan todos el anillo de compromiso? Ok. Significa que hubo un compromiso para poder llegar a ese punto específico en el tiempo en el que se llevará una boda. Compromiso. Ahorita estaremos viendo estas arras. ¿Qué son las arras? Las hemos conocido cuando en el tiempo pasado, que es común que el hombre le daba esas arras, que son unas monedas. Estuve viendo que eran más o menos 13 monedas, que su simbología terrenal es que cada monedita iba a sustentar simbólicamente que no iba a faltar nada en cada uno de los meses y que la monedita extra era para dárselo a los pobres. Pero bueno, estas arras que se daban en una cajita desciende y viene desde una tradición judía. Se cree, se presume que eran 10 monedas las que el varón le daba a la mujer. ¿Pero para qué? Para un compromiso. El varón se acercaba a la mujer y le daba esas arras como un símbolo de promesa. Significaba una promesa de que en algún tiempo determinado ambos iban a tener un casamiento, una boda, e iban a estar juntos viviendo. Vayamos al libro. Dice, hemos llegado a las últimas dos figuras elegidas. Tristemente, el uso actual de ellas, se refiere a arras y vino, se ha distorsionado mucho, o ha distorsionado mucho lo que Dios quiso darnos a entender al usar estas palabras. ¿Cuáles? Arras y vino. Basándonos en las lecciones que obtenemos del uso de estas palabras en la Biblia, proponemos que el Espíritu Santo es como arras que garantizan, vino que gobierna. Empecemos con estas figuras. Demos de vuelta a su librito. Arras que garantizan. Bien, tengamos en cuenta que en aquel tiempo los judíos, el hombre judío le daba su cajita con sus 10 monedas, se presume que eran 10 monedas, ahorita vamos a ver por qué, a la mujer en símbolo de compromiso. Nosotros, ¿qué tenemos de esa parte espiritual, de esa parte de nuestro Padre Celestial? ¿Qué nos da? ¿Cuál es esa cajita? ¿Cuál es la esencia de una promesa? ¿Cuál es mi esencia de la promesa? ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? Pues nos ha dado, pues nada más y nada menos que su Espíritu Santo. Hemos sido sellados, hemos sido confirmados, hemos sido llenos. Tú eres lleno, tú has sido sellado, yo soy lleno y yo he sido sellado. ¿Por qué? Por esa promesa que el Señor nos da. Dice la lección, hoy las arras se entregan por costumbre en las bodas, pero en los tiempos bíblicos se entregaban en el día del desposorio, es decir, cuando se hacía el compromiso de casarse en un tiempo futuro. Las arras representan en calidad, no en cantidad, lo que la novia recibiría al casarse. Es decir, que esa parte del compromiso significaba también que recibiría o estaría segura en las manos de ese varón. Le decía grandemente, aquí está mi compromiso delante de ti, recíbelas, porque es algo que me representa mi compromiso hacia ti como varón y como mujer, de que te amo, de que te respeto, de que quiero estar contigo hasta el resto de mi vida, desde que nos casemos hasta que Dios o hasta que la muerte nos separe. Ese era el compromiso de estas personas judías, pero que actualmente es simplemente tradición, una tradición solamente.
Dice más adelante, las arras representan calidad, no cantidad, lo que la novia recibiría al casarse. Se piensa que las 10 dracmas de la parábola, Lucas 15, 8 y 9, eran precisamente eso. Por eso la insistencia de buscar lo que se había perdido. Una dracma era la moneda que se manejaba en aquel momento. Era una unidad monetaria de Grecia, hasta antes del euro. Bien, entonces recordemos que eran monedas, eran esas arras que garantizaban un compromiso y que más adelante se iba a llevar un compromiso. Vayamos a Lucas 15, 8 y 9. Y dice así, parábola de la moneda perdida. Oh mujer, si tiene 10 monedas, o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y abre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Era esa insistencia, de aquí se entiende, se presume que eran 10 monedas, lo que mencionábamos a un inicio, que eran esas 10 monedas que esa mujer tenía. Era una cajita que ellas tenían en posesión muy sentimental, algo muy sentimental que ellas la guardaban, porque era su promesa. Eran celosas de su cajita, no se le iban a dar a nadie, la tenían escondida en lo más oculto que nadie la viera. ¿Por qué? Porque le tenían un gran aprecio y un gran afecto a esa promesa, a esa cajita terrenal o física. Y aquí nos dice la palabra que si esa persona, representando todo lo que representaba en su momento para esa mujer, perdiendo una sola monedita, ¿acaso creen que no la iba a buscar? Dijeran, ponen la casa patas para arriba, voltean, barren, mueven los sillones, barren lo que nunca han barrido en la casa con tal de encontrar esa moneda. Así de importante es y era esa moneda para esa mujer. Y también nos da una referencia acerca de que esas monedas también representan a cada uno de nosotros. Tú eres una moneda, yo soy una moneda que el Señor no quiere perder. Y que cuando una moneda de estas se encuentra, así como la mujer encuentra, con el mismo gozo que esta mujer encuentra su moneda y dice, vengan, los invito, vecina, vecino, amigo, familiar, hermano, primo, sobrino, papá, mamá, vengan a celebrar conmigo, porque encontré la moneda que había perdido. Importante para mí, pues con ese mismo gozo, con esa misma ímpetu, con ese mismo amor y fervor, el Señor cuando encuentra a alguien que se arrepiente, aquí dice, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por ti hubo gozo, por mí hubo gozo, y habrá gozo también en los cielos por más personas en las cuales la palabra Dios permitirá que sea escuchada a sus oídos. Siempre hay gozo en la presencia del Señor por una persona que es regenerada. Ahora bien, vayamos a la lección. Eran precisamente eso. Por eso la insistencia de buscar la que se había perdido. Dice más abajo, entonces, al leer la Biblia arras, pensamos en la garantía de lo que será nuestro en la eternidad, es decir, tuyo y mío. Las arras son nuestra posesión hoy. La realidad la gozaremos mañana en la eternidad, después de las bodas del Cordero, evento que aún es futuro. Tú tienes esas arras. ¿Cómo es que las escondes? ¿Cómo es que las procuras? ¿Las abres? ¿Abres esa pequeña caja? ¿Las limpias? ¿Las atesoras? ¿Les tienes un celo de no perder ni siquiera una de esas arras? ¿Pero qué son estas arras? Esa cajita, eso que tenemos, esa promesa, es el Espíritu Santo. No es otra cosa. Es la promesa que el Señor te da
a través de su Espíritu Santo, que somos sellados y somos llenos de que en algún momento Él vendrá por su iglesia, por ti, por mí. Y si no es así, que la vida sea separada de esta vida terrenal y pasar a la vida celestial, entonces, aún así, esa garantía no se pierde. No perderemos esa garantía, pero ¿qué tanto la estamos cuidando? ¿Dejamos que se pierdan las monedas? ¿Dejamos que se vayan hasta abajo en lo más oscuro y tenebroso de nuestra mente? ¿O constantemente las estaremos limpiando? Dice el librito. Dice, la realidad la gozaremos mañana, en la eternidad, después de las bodas del Cordero. ¿A qué voy? Muchos pensamos que esa promesa, esta abundancia, el gozo, pensamos o muchos piensan que gran parte se tiene que ver reflejada acá, en la tierra, pero ¿en dónde hemos dicho siempre que nuestra mirada debe de estar fija? En lo celestial, en donde no se corroe nada, en donde nada se echa a perder. Ahí, por eso dice, la realidad la gozaremos mañana, en la eternidad, donde está el Padre, y justo después de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Dice así, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Pues tú y yo, la iglesia en conjunto, toda la iglesia del mundo, todos los que creen por haber escuchado, creen en el Señor y lo toman como su Salvador, en ese instante son sellados por el Espíritu. En ese instante el Espíritu Santo llega y los sella, los marca. Hemos escuchado en algún momento que el enemigo sellará a sus escogidos, los que se dejen engañar, pues el Señor nos ha sellado desde muchísimo antes. Y más aún nos ha escogido. Las bodas, pues ciertamente serán las bodas de Jesucristo. Jesucristo el novio y nosotros con esa promesa en el Espíritu Santo en mí, en ti, es la garantía de que estaremos en esa boda con Él, celebrándolos y haciendo como marido y mujer en una unión. Es cuando estaremos unidos con el Señor. Pasemos más adelante del libro. Apocalipsis 19:7, evento que aún está en el futuro. Veamos algunas citas con esta palabra. Y el que nos ungió, el Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo encontramos en 2 Corintios 1, 21 y 22. Si las arras son un anticipo de lo que gozaremos en la eternidad, tenemos que pensar en poder. Me gusta porque dice, las arras son un anticipo. Si ya de por sí, desde que yo fui salvado, recogido, auxiliado, limpiado, he visto en mi vida, y yo sé que también ustedes en su vida, un gozo, porque el Señor nos hace dignos a través de su Hijo, y nos permite ser copartícipes de mucho gozo aquí en la tierra, sirviendo, cantando, hablando, escudriñando, enseñando, escuchando, y recibimos ese gozo. No es todo lo que recibiremos, sino que dice que es un anticipo. Entonces, imaginémonos la gran inmensidad de lo que el Señor nos dará cuando estemos en su presencia. Entonces, hay que valorar, hay que cuidar lo que nos ha dado aquí en este momento. Si las arras son un anticipo de lo que gozaremos en la eternidad, tenemos que pensar en poder y en propiedad. Poder, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria,
y hasta los confines de la tierra. El poder que recibieron ellos cuando el Espíritu Santo los llenó. Tenían poder, los apóstoles, tenían el poder de hablar, de que a través de la palabra que ellos decían podían salvar a la persona que estaba perdida. Tenían el poder de guiar a través del conocimiento que el Espíritu Santo les daba. Tenían el poder de enseñar la verdad para que la verdad los hiciera libres en ese momento. Y tenían el poder de hacer milagros conforme a la soberanía del Señor. Quería hacer con las personas que quería rescatar. Tú y yo tenemos poder. No es algo muy diferente a lo que tenían ellos. Tenemos diferentes cosas y diferentes dones, las cuales a veces nosotros no queremos ejecutarlas, pero es totalmente diferente el querer que el hacer. Y propiedad. Efesios 4:30. Dice así: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan. ¿Qué te hace triste a ti? ¿Qué me hace triste a mí? ¿Que alguien me hable mal? ¿Que alguien me lleve a donde yo no quiero ir? Yo quiero irme en el carro de César. No, te estoy diciendo, me dice Jonah, no te estoy diciendo que te vas conmigo. Ay, voy todo triste, porque no pude hacer lo que yo quería. Pues muchas veces nosotros hacemos al Espíritu Santo copartícipe de nuestra iniquidad, viendo lo que no tenemos que ver, hablando lo que no tenemos que hablar, haciendo lo que no tenemos que hacer, pensando lo que no tenemos que pensar. Ocupamos nuestro propio cuerpo para entristecer a ese sello, a esa garantía. Es como si agarráramos esa caja de la garantía, esa caja de las arras y las tiremos al piso. Y nosotros, como si nosotros mismos las agarráramos y las aventáramos al cuchitril, a la suciedad. Y así mismo las guardamos en la caja y las ponemos en un rincón. Ese es el trato que muchas veces tú y yo hacemos con ese sello, con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo entristecemos. Dice más abajo: poder que se ve en el cambio que ya gozamos al ser hechos nuevas criaturas. ¿Qué poder podemos tener nosotros? ¿Cuál es el actuar? ¿Qué poder hemos visto? ¿Qué poder he visto yo en mi vida a través del Espíritu Santo, momento desde que yo recibí o desde que el Señor Jesucristo permitió que yo le conociera? Pues mi transformación, pues mi renovación personal, espiritual, mental, de acción, de ejecución. Es lo que yo he experimentado y es lo que tú también estoy seguro que lo has experimentado. Es el poder del Señor, de Jesucristo actuando en tu vida y en mi vida, cambiándonos y alejándonos de la inmundicia, de la mentira y acercándonos más hacia sus brazos, hacia la verdad. Y propiedad que experimentamos en la comunión continua con el Señor. Cuando somos del Señor, el Señor inclina su oído a los que son sus hijos, a los que lo obedecen, a los que temen a su voz. Es ahí cuando el Señor reconoce que somos de Él, porque todos hemos sido comprados, pero ¿quién reconoce que ha sido comprado por Él? El Señor murió por todos, Jesucristo murió por todos, tanto buenos y malos en los conceptos terrenales que conocemos, pero hay de aquel que no quiera hacer o no quiera reconocer que ha sido comprado. Tú y yo fuimos comprados, tú y yo somos comprados y pertenecemos al Señor, somos de propiedad del Señor. Entonces lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor, en el Señor. Dice más abajo: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 2 Corintios 5:5. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Esa garantía que no la podremos quitar. Es más, ¿quién querría quitar
¿O quién querría dejar o hacer a un lado una garantía de algo divino, de algo celestial? Yo creo que nadie en su sano juicio. Dice más abajo, el apóstol, en el contexto de esta cita, piensa en la transformación que ya operó Dios en nosotros al darnos un nuevo corazón y que asegura que un día tendremos un nuevo cuerpo incorruptible e inmortal. Pero todo esto, este cuerpo incorruptible, inmortal, esta promesa, depende de ti y de mí, depende de nuestro actuar, depende de lo que hacemos, depende de que ya no sigas y ya no sigamos haciendo lo que hacíamos desde antes de que el Señor nos agarrara y nos separara y nos levantara. ¿Tú quieres ver esto? ¿Yo quiero ver esto? Sí, todos lo queremos ver, pero muchas veces no queremos, hemos escuchado muchas veces pagar el precio, ¿verdad? Dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, pero yo quiero una cruz que me la pueda guardar en el bolsillo. Quiero una cruz a mi medida, quiero una cruz a mi forma, a la que yo quiero. No, es que la del Señor era grandísima. Y escuché que cayó varias veces, se lastimó, lastima la cruz. No, yo quiero una pequeña. Como yo quiero mi cruz, así me la voy a llevar. Grandísimo error, grandísimo error. Dice más abajo, vayamos a Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo viene esa transformación? Pues primero vemos que es por escuchar. Del escuchar, el inconverso cree a través de su oído y de su mente lo que razona y piensa, y entonces el inconverso cree la verdad que tú estás hablándole, que él está escuchando, porque es el evangelio de la salvación. Y después de creer, en ese instante, el Espíritu Santo lo sella. ¿Por qué? Porque su convicción que el Señor permitió en esa persona de creer lo que la persona está diciéndole de la salvación, el Espíritu Santo llega y lo sella. Así pasó contigo y conmigo. Dice, a la vuelta, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Lo encontramos, lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces pensamos que tienes que, o vas a empezar a disfrutar eso hasta que dejes este mundo, hasta que estés con Él, pero no. La vida eterna la tenemos desde que dejamos de ser esos hombres terrenales, ese viejo hombre. La tenemos desde que somos sellados y somos llenos del Espíritu. Desde que creemos en que el Señor nos ha salvado y que vino y que murió, como lo dice Juan 3:16, desde ese momento tú gozas y tienes una vida eterna. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos vivos y estaremos vivos delante de la presencia del Señor. Y de ahí, en la eternidad, estaremos en presencia de Él. Vida eterna que ya disfrutamos desde hoy. Es decir, es la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vienen aquí unas preguntas bien importantes y que te hacen meditar. Si las profundizas, si meditas, te hacen viajar en las Escrituras para realmente ver, ¿estaré equivocado? Dice, ¿ya goza de todas estas bendiciones hoy? ¿Tiene usted estas arras que son como un anticipo de lo que será, tendrá y gozará en la eternidad? Si no es así, si ya te preguntaste esto, lo examinaste, lo estudiaste, lo meditaste, y si no es así, pregúntese si ha creído en el Evangelio de vuestra salvación y si ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gócese hoy en lo que será suyo en la eternidad, y no sea de los que predijo el Señor, de los que predijo el Espíritu que habrá en estos días.
amadores de los deleites más que de Dios. Sea como Moisés, quien rehusó gozar de los deleites temporales del pecado. Segunda de Timoteo 3:4. Y quiero leer desde el 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y se sigue mucho. Pero son amadores de todo, menos amadores de Dios. ¿Eres amador de Dios o eres amador de toda la descripción de estos caracteres de la conducta de los hombres de los últimos días? ¿Qué es lo que más tienes en tu vida? ¿Qué es lo que más tengo en mi presencia día con día? Y Hebreos 11:25. Dice así, el 24, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Todo esto es temporal, todo esto no te lo vas a llevar. Y bien lo dicen las personas, no te van a echar todo. Si te esforzaste toda tu vida por una casita, pero tu ímpetu siempre fue tener más y más y más y más, no te llevas nada. Solamente fuiste amador de lo terrenal. Solamente fuiste amador de todo lo que este mundo ofrece, pero nunca fuiste amador del Señor. No estoy diciendo que no seas bendecido por Dios. No estoy diciendo que no prosperes. No estoy diciendo que te esfuerces, sino que tus ojos no se desvíen, sino que tus ojos siempre vean que el Señor es el que va a proveer. Pero cuando te desvías, entonces dejas de ser como Moisés, que prefirió ser azotado con el pueblo de Dios, que de no disfrutar de los deleites temporales del pecado, y mejor siguió la palabra y la voz del Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho desde que conocemos al Señor? ¿Hemos ido por la izquierda, por la derecha, o hemos ido caminando lo más recto posible a la presencia del Señor conforme Él quiere que caminemos? Ahora que hemos visto esta figura que representan unas arras, unas monedas dentro de una cajita que un hombre le daba a su mujer como promesa, y ya vimos nosotros que el Padre nos ha dado a su Espíritu Santo, a su Espíritu, al Espíritu de Dios como garantía, y que ya hemos visto cómo cuidarlo, si lo hemos descuidado y qué es lo que hemos estado haciendo. Ahora veamos qué quiere decir vino que gobierna. La cita en la que usted piensa de seguro es la siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando yo veía esto y lo leía, yo me imaginaba a una persona con adicción, a una persona que no puede dejar el alcohol, a una persona que su día a día no puede desde temprano hasta que anochece. El único momento en el que no toma alcohol es cuando duerme. Porque estoy seguro que hasta cuando hace del baño toma alcohol, porque es un vicio. Eso es un vicio. Eso es una adicción. Alcohol, drogas, mujeres,
lo que tú ves, lo que tú dices, se vuelve un vicio en cuanto tú más lo alimentas. No solamente es un vino, no solamente sale una persona borracha, no solamente esa persona. Y yo preguntaba, yo me decía, gracias a Dios que no tengo ninguna adicción. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que no tienen ninguna adicción? Yo digo que todos tenemos una adicción. No hay persona que no tenga una adicción hasta el día de hoy. Y todos tenemos esa misma adicción. ¿Cuál es la adicción? Pues sí, el teléfono. Lo vemos sentados, lo vemos comiendo, lo vemos acostados. Y recuerdan al borracho que estoy seguro que toma hasta haciendo del baño. Lo vemos haciendo del baño. Es una adicción, es una enfermedad en el cerebro que nosotros mismos hemos ido alimentando. Hemos llegado al punto de ser adictos que hasta cuando llegamos a la cama en la noche nos acostamos y hacemos, ahora sí, desbloqueas y puro pasar el dedo, ejercitamos el dedo, o estos dos dedos ejercitamos, pero hasta descansamos. Imagínense, cada vez que abran el celular, imagínense a un borrachito echándose una y cuando se la termina de echar hace, así hacemos cuando abrimos el teléfono. Entra un placer indescriptible, pero que tú has ido alimentando y ahora ya no te puedes chispar de él. No hay un centro de rehabilitación para adictos al teléfono. Ahí es simple, rompe tu teléfono. No, es que mis llamadas, mis WhatsApp, mis contactos, cómprate un teléfono que solamente reciba llamadas y mensajes o WhatsApp. No, pero el Señor no quiere. Él quiere ver su Facebook y su YouTube o su Instagram y cuantas cosas. Entonces, ¿quién es el adicto? ¿Quién es el adicto? Y somos muchas veces adictos perteneciendo al Señor. Alimentando. ¿Recuerdan que hemos escuchado que debemos alimentar las cosas del Espíritu y no las cosas carnales? Yo quisiera saber quién alimenta al Espíritu al 100% a través del Facebook. Yo creo que nadie. Entonces, si no es provechoso para el Espíritu, ¿qué esperamos para dejarlo? Que nos encierren, que nos amarren las manos, no va a pasar. Eso depende de ti y de mí. Vino que gobierna. Efesios 5:18. Vayamos para allá. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Es importante señalar que esta instrucción la dio el mismo Espíritu Santo quien inspiró al apóstol. Notemos que, en primer lugar, compara los dos casos. El que se embriaga de vino pierde el control de su mente y, por tanto, de su cuerpo. Y así ha de ser con quienes es lleno del Espíritu Santo. Ahí voy. Regresamos al tema de una persona adicta al alcohol, viciosa. ¿Trabaja para qué? Para el alcohol. Vive para el alcohol. Todo su mundo es el alcohol. No hay otra cosa más que el alcohol, 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 alcohol. Su mente está siempre en alcohol, alcohol, alcohol. Es un vicio. Trabajan, hacen todo lo imposible para tener recursos y comprarse su botellita. Dice el estudio que así como esta persona, viéndolo de esa manera terrenal, nosotros, los hijos de Dios, debemos siempre, como esa constancia errónea del adicto, nosotros debemos tener esa constancia, ese ímpetu, esa hambre, ese querer siempre en cada momento, pero cosas del Espíritu, no cosas que nos desvíen. Notemos que en primer lugar compara los dos casos. El que se embriaga de vino pierde el control de su mente y por tanto de su cuerpo, y así ha de ser con quien es lleno del Espíritu Santo. Su alma, su mente y su cuerpo quedan bajo el gobierno del Espíritu. Pero, ¿tú dejas gobernar al Espíritu? Yo dejo gobernar al Espíritu.
¿O es más mi Jorge carnal el que gobierna y hace lo que quiere por encima del Espíritu? Son mis placeres primero. Primero es mi teléfono, primero es mi televisión, primero son mis series, primero es mi flojera, primero es mi sillón, primero es mi sueño y después ya un poquito del Espíritu. ¿Quién gobierna? ¿Tú gobiernas tu vida o gobierna el Señor tu vida? ¿Para quién vives? Vives para el Señor y por el Señor. Entonces hagámoslo. Dice más abajo, luego pasa al contraste en el primer caso. En el primer caso establece, hay disolución. ¿Qué es disolución? Es, si no mal recuerdo, mi hermana Katy había dicho cuando, no recuerdo quién lo dijo aquí en una reunión de matrimonios, que es cuando echas una cucharadita de café en agua, ¿qué pasa? Se disuelve. Y si le echas más agua, se disuelve. Ya no sabe, ya no tiene consistencia, ni color, ni olor, ni sabor. Eso es disolución. Diluir. Dice más abajo que el diccionario nos dice que es la relajación de vida y costumbres, y sabemos que esto trae resultados funestos. ¿Qué son funestos? Resultados desastrosos, resultados de ruina, resultados que no son provechosos y no obtenemos nada beneficioso. Eso es funestos para aquel que está controlado por el vino y para su familia y amigos. Así es la primera persona que es controlada por el vino, que es controlada por los placeres del mundo. Por todo con lo que tú te embriagues, con todo lo que tú tengas una adicción, es como si fueras embriagado. Es como si todo tu ser fuera diluido. Te alejas, te relajas de una vida y de costumbres. Pues es una serie, es nueva, son 8 capítulos de 30 minutos, 8 por 3, 24, sí me da tiempo. La Biblia, tal vez mañana, pum. Y mañana haces lo mismo, y pasado haces lo mismo, y esa costumbre que tenías por leer, por meditar, por hincarte, por hablar con el Señor en tus pensamientos, tú lo empiezas a diluir. Ese café, ese aceite, pensemos en una botella de aceite, en un vaso, está lleno de aceite. En cuanto tú más hagas cosas terrenales que no alimenten lo espiritual, que este vaso siga lleno, con todo lo demás es agua. ¿Qué hace el agua? Entra al vaso y empuja al aceite hacia arriba. Cuando menos te des cuenta, tu vaso va a estar lleno de agua. ¿Y dónde va a estar el aceite? Ya no va a haber. Y luego vas a querer meter el aceite en el vaso de agua y no vas a poder, porque el aceite es menos denso que el agua. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Entonces ahí viene el momento en el que el Señor te rompe y te vuelve a reconstruir y te vuelve a llenar de aceite. Pero te dice, no te diluyas a ti mismo. No dejes que tú, siendo un vaso limpio para mi honra, no le metas agua, no permitas que el aceite se salga, porque tú no vas a poder meter el aceite nuevamente al agua, te tengo que romper. Y ese cuando me dice, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué? Ay, sí, ¿por qué me permite, Señor? Ay, las mejores batallas, como lo dije hace unos 15 días, tú solito te lo haces. Regresemos para el segundo contraste. Dice más abajo, para el segundo, quien es lleno del Espíritu desarrollará estas acciones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo encontramos en Efesios 5:19. Por esto confesaron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, un ímpetu, algo que hierve dentro de ti, algo que te dice, que no es algo, es el Espíritu Santo en tu vida que te manda a decir, hazlo porque para eso fuiste llamado. Es ese ímpetu que no puedes dejar de hacer lo que tu corazón, tu mente, el Espíritu, de lo que tú has sido llenado, quiere que hagas. Entonces, si tú has tenido ese ímpetu, como los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto.
No puedo dejar de darte gracias, no puedo dejar de glorificarte, no puedo dejar de expresar tu palabra a conforme tus pensamientos que tú quieres para tu iglesia. Pues entonces no lo dejemos, pues entonces no nos apartemos, pues entonces no pongas tú primero tu mente antes que las cosas del Señor. Ese ímpetu se puede llegar a desvanecer por tu disolución, por mi disolución. Eso lo encontramos en Hechos 4:20. Pasemos a la siguiente página. En segundo lugar, es importante señalar que el Espíritu usó el verbo ser, no estar. A ver, regresemos. ¿Dónde dice eso? En Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ahí dice, sed llenos del Espíritu. Regresemos a la vuelta, a la 26, y ahora ya entendemos. En segundo lugar, es importante señalar que el Espíritu usó el verbo ser, no estar. Piensa en esto. ¿Qué entiende al oír? Bueno, para que veamos. Ser significa o tiene el contexto de algo que no tiene temporalidad, que es permanente, que es por siempre, para siempre. Eso es el término de ser. Y estar, su término significa que es temporal, por un cierto periodo, que es transitorio, o que tiene una fecha de caducidad, o que tiende a estar o no estar. Estar o no estar. Pero aquí dice la palabra que nos dice sed llenos del Espíritu Santo. Entonces dice más adelante, piensa en esto. ¿Qué entiende al oír? Ser enfermo y estar enfermo. El primero se refiere a una condición permanente. Es que él es enfermo. Él es enfermo desde que nació. O él está enfermo. Sabemos que es una situación pasajera que se puede corregir con medicamento o con el tiempo, y su propio cuerpo le dará la victoria en cuanto a su sistema inmunológico. Pero el primero se refiere a una condición permanente y el segundo a algo transitorio. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, es una condición permanente, no una transitoria, o con sus palabras, o con sus altas y sus bajas. Hemos escuchado que hay cánticos en los que dicen, quiero más de ti, no me acuerdo bien, quiero más de tu Espíritu Santo. El Señor ya te dio, el Señor te dio desde que te selló, desde que tú crees, ya te lo dio. El que tiene sus altas y bajas eres tú. El problema no es del Señor, el problema es tuyo. ¿En dónde cabe en tu mente que el Espíritu va y viene? Lo entristeces, se reprime, se constriñe, pero ahí está, tú sigues siendo lleno. No dice, se va a alejar de ti y después va a regresar cuando tú quieras. Hoy estoy contento, hoy voy a alabar al Señor, mañana me sucede un accidente y hoy estoy vacío del Señor. Lléname, Señor, de tu Espíritu, llénate tú, aliméntate y no seas flojo. Ese es avivar al Espíritu de Dios, que la copa salga, que ese aceite de ese vaso no quede solamente lleno, sino que siga brotando, siga embarrándose por fuera y siga tocando y llenando a otros vasos que pueden estar junto de ti. Dice, por tanto, no debemos decir está o estoy lleno del Espíritu Santo, sino es o soy lleno del Espíritu Santo. Esto lo podemos confirmar en las palabras de Ananías a Saulo de Tarso, que dice así en Hechos 9:17. El Señor Jesús me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. No dijo para que estés lleno, sino seas lleno. Todos somos llenos. Entonces, lo importante es, ¿cómo sé que soy lleno del Espíritu? La Biblia lo contesta así, observando si esas acciones las ejecuto como Dios espera. ¿Cuáles acciones? Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Acciones que en otro lugar se describen así. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Por tanto, sed llenos del Espíritu
es lo mismo que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y Dios espera ver que usemos eso que mora en abundancia en nosotros. Es decir, que los salmos, los himnos y cánticos espirituales lo hablemos con sabiduría y gracia, llevando enseñanza y exhortación los unos a los otros. No estoy diciendo que no puedes platicar de otra cosa que no sea la palabra. Si la palabra abunda en tu boca, ¡qué maravilloso! Porque el Señor está ferviente en ti. Pero no estoy limitando a que no puedan platicar de lo que sucedió ayer. No significa que no pueda platicar con mi esposa de algo que me sucedió o de algún pensamiento. Pero que esas pláticas, que esas palabras no se desvíen a palabras vanas, a palabras de desaliento, a palabras que sean venenosas, a palabras que solamente sean para destruir. Que cuando te reúnas no hables basura y no hables pestes, sino que te nutras entre la iglesia, porque cuando te reúnes con hermanos, es la iglesia reunida. No solamente aquí somos iglesia, somos saliendo, mi esposa y yo somos iglesia. Entonces, cuidar lo que hablamos, y más aún si hablamos de la palabra, para aprender, para exhortarnos y para redarguirnos unos a otros, pues qué mejor. Es ahí cuando tú sabrás que el Espíritu Santo está ferviente en ti. Concluimos que si el Espíritu Santo mora en mi corazón y soy lleno de Él, esto se notará en la manera que la palabra de Cristo mora en mi corazón. Y quiero poner un ejemplo bien claro, que tú lo has notado y que yo lo he notado. Cuando estábamos antes congregándonos en otro lugar, cada uno de nosotros, o en cualquier lugar, en cualquier congregación, sabíamos, el Espíritu Santo sentíamos algo que decía, como que algo le faltó, como que no era lo que tenía que decir, como que siento que no era correcto eso que se dijo en el altar, eso que se dijo en el púlpito. El Espíritu Santo es el mismo en ti y en mí. El Espíritu Santo es el mismo el que se mueve cuando tú lo alabas y cuando lo que está aquí, la persona dirigiendo, y con los que estamos allá atrás, dirigiendo la alabanza de ustedes a la presencia del Señor. Pero cuando alguien está mal, y más de los servidores, ustedes que están allá al frente, lo notan. Porque aquí dice, se nota cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Tú lo notas y yo lo puedo notar. ¿Por qué? Porque muchas veces, o tristemente, es el Espíritu Santo dándonos esa señal. Nos prende ese foquito, dijeran, alerta, le pone la antena así, ¡pum! Porque es el Espíritu Santo advirtiéndote de algo posible que puede ser erróneo. Entonces, una persona llena, una persona que usa de lo que somos llenos en abundancia, que es el Espíritu, se notará en la manera que la palabra de Cristo mora en su corazón o en mi corazón. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas? ¿Qué es lo que más tienes en tu vocabulario? Groserías, majaderías, lujuria, picardía, vulgaridades, albures, tontería y medio. ¿O es la palabra del Señor? Entonces, Mateo 12:34 lo encontramos ahí. Entonces deje que fluya por sus labios la palabra que Dios escribió en su corazón. Ya ha experimentado en su vida todas las dos acciones del Espíritu Santo que hemos comentado en ese cuaderno. Hemos visto al Espíritu Santo como fuego, como un aceite, como esa lluvia o viento que necesitamos, como ese muro que contiene, como esa paloma que confirma, como una fuente o un río, como una nube que nos cubre, como un sello. Y por último, hemos visto al Espíritu Santo como esas arras. ¿Las conocías? ¿Sabías la importancia? Y más aún, ¿has visto al Espíritu como ese vino, como ese aceite que fluye y
hierve dentro de ti? Si no es así, qué bueno que hemos visto este libro, qué bueno que estudiamos este libro, y les invito a que no lo tiren, sino lo guarden, para que esto mismo que el Señor les está hablando en este momento a través de las bocas que hemos pasado a decirles la lección, asimismo ustedes, permita a Dios que haya un momento en el cual ustedes puedan compartirlo a una persona. Porque no solamente por asistir a la congregación significa que esto lo podemos dar por hecho que lo sabe. Entonces, de ti y de mí depende que podamos ir creciendo como iglesia, ir creciendo como familia, alimentándonos, que de nuestra boca salga la palabra del Señor para que todos crezcamos a un mismo nivel. Bien, pongámonos de pie para dar gracias al Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted ha puesto su palabra a través de estas lecciones. Gracias, mi Dios, porque nos ha permitido nuevamente, una vez más, culminar otra lección, otro estudio, mi Dios, en el cual usted nos habla, nos enseña, nos reprende y nos ministra, Padre mío, a través de su enseñanza. Gracias, mi Dios, por el tiempo que usted nos ha permitido de reunirnos, de estar aquí presentes como hermanos en Cristo. Gracias porque usted siempre nos enseña, siempre nos ilumina nuestro camino. Pedimos humildemente, Señor, que siga haciendo su palabra en cada uno de los estudios que se lleguen a dar aquí en este púlpito, Señor. Que su iglesia sea alimentada con pastos verdes. Le doy gracias, Padre mío, por ese tiempo de palabra, por ese tiempo de adoración, porque para ustedes la gloria y la honra. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.